Pero yo recuerdo que yo era coordinadora de clínica y tú me llamaste. Y lo interesante del ARES, y también lo difícil, creo yo, era el tema de que no trabajábamos única y exclusivamente psicólogos. Yo creo que fue uno de los proyectos pioneros de la PUCE así, con esa característica. En donde estamos trabajando temas complicados, sí, y complejos, diría yo. Oye, Pauli, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Pero yo recuerdo que yo era coordinadora de clínica y tú me llamaste. Sí, yo estaba justo trabajando con ProNiño para Fundación Telefónica y estábamos trabajando en un proyecto de erradicación del trabajo infantil y estábamos abriendo centros de atención psicológica y necesitaba psicólogos clínicos. Y justamente estaba buscando psicólogos clínicos, jóvenes que estén dispuestos a trabajar en problemas psicosociales. Pues sí, en esa llamada yo tuve la oportunidad de salir a buscar a un estudiante que se estaba graduando ese día y lo puse en contacto contigo. Y de hecho te he acompañado gran parte del camino. Pero lo mejor que pasó allí es que después de conocernos, pudimos empezar a trabajar juntos. Yo como PUCE a través de la práctica, desde ese lugar de la coordinación de la práctica, y tú desde ProNiño. Y tuvimos un sinnúmero de estudiantes, no recuerdo bien cuánto tiempo fue, pero tuvimos bastantes estudiantes que pasaron por la institución. Sí, y lo que era interesante de lo que recuerdo en esa época, estamos hablando 2008, 2009, 2010. En esa época, Pauli, no era tan común desde la Facultad de Psicología de la PUCE el hecho de que los estudiantes de psicología clínica hicieran prácticas que fuesen más allá de la atención individual, sino más bien dentro de la lógica psicosocial. Y además, Vero, viajaban contigo. Claro. O sea, se iban a Esmeralda, se iban a Ibarra. A Manabí. Yo lo recuerdo, a Manabí tuvimos bastantes intervenciones y eso enriqueció nuestra práctica. Claro. ¿Y sabes qué? Luego yo recuerdo que empezamos, claro, ya nos conocíamos y empezamos a conversar sobre los proyectos. Y luego recuerdo que surgió un proyecto de investigación enorme y maravilloso para la Facultad de Psicología, el de ARES. Claro. Y ARES nació justamente, digamos, nació de este otro proyecto que trabajábamos, ¿no? De la erradicación del trabajo infantil. Después vino ARES para trabajar violencia, juventudes, ¿te acuerdas? Pero claro, ya estaba dentro de una lógica formal, interinstitucional, interacadémica, o sea, entre Lovaina, la PUCE, la Flaxo, la UTE, la Universidad de Namur, la Universidad Libre de Bruselas. Éramos varias universidades que estábamos en eso. Yo creo que fue uno de los proyectos pioneros de la PUCE así, con esa característica de estar varias universidades. Además era un financiamiento para que pudieran doctorarse docentes de la Facultad de Psicología. Hubo doctorados. Hubo intercambios, se publicaron libros, claro. Hubo coloquios internacionales, algunos presenciales aquí, luego se nos atravesó la pandemia, de lo que yo recuerdo, y algunos fueron también virtuales. Fue maravilloso. Y lo interesante del ARES, y también lo difícil, creo yo, era el tema de que no trabajábamos única y exclusivamente psicólogos, sino que estábamos con sociólogos, estábamos con educadores, estábamos con informáticos y nos tocaba ponernos de acuerdo. Pero verás, el ARES, más allá de todos los logros que tuvo, todas las publicaciones, todo lo que se logró, también permitió conocernos. Y no me refiero a las dos, ¿no es cierto?, sino con una red más amplia de investigadores. Sí, claro. Que eran quienes venían a los coloquios y de a poco en esos espacios que nos encontrábamos fuimos haciendo una amistad que después permitió que nazca Impaz. Claro, Impaz como grupo de investigación. Ajá. Ahora, si hay una cosa que a mí me da vueltas y creo que es algo que también lo hemos hablado tú y yo en otros espacios y también con los colegas de Impaz, que es el hecho de que cuando trabajas problemáticas psicosociales, y cuando trabajas el tipo de problemáticas que nosotros investigamos, es muy difícil trabajar en individual.
Es decir, es bien difícil trabajar solitas. No, yo no me imagino hacer una investigación sola de ese tipo, ¿no? Que tal vez en otras áreas sí se puede hacer. ¿No? Pero el tipo de investigaciones y con el tipo de problemáticas que son además las problemáticas que están pasando en la actualidad en el país, es algo que necesita pensarse, reflexionarse e investigarse en equipo, ¿no? En grupo. Y eso es lo maravilloso de INPAS. INPAS, primero en su mismo nombre, deja como bien amplio el campo de investigación que puede cubrir, porque es investigación en psicología, ambiente, salud y sociedad. Eso nos ha permitido que no solo seamos psicólogos, ¿no es cierto?, sino tenemos otros profesionales, tenemos hasta abogados en ese grupo. Hasta abogados. Hasta abogados, porque a lo mejor con los sociólogos y con las trabajadoras sociales es como más cercano nuestra formación, pero con los abogados que también se han sumado a los proyectos ha resultado un espacio muy enriquecedor. Sí. Se presentan, no tenemos desde el mismo nombre, no es que tenemos una sola línea de investigación, estamos en varios lugares, existen varias investigaciones y eso es maravilloso. Claro, son varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Así es. Y en varios equipos. Y claro, y también lo que te enseña es a trabajar en equipo, pero yo creo que es una de las cosas que hay que seguirle pensando a nivel de la academia y a nivel de la investigación, que este tipo de alianzas o de equipos no pueden formarse, Pauli, sin el vínculo humano. Necesitas llevarte bien con la gente que trabajas, que investigas. Necesitas llegar a una especie de cercanía y estar un poco en la misma frecuencia. No sé cómo. Debe haber una afinidad. Una afinidad hacia los objetivos que queremos llegar. Una afinidad hacia los temas que vamos a proponer, porque son temas sociales, no es que son temas, si bien es cierto, lo psicológico aborda el ser humano y el ser humano está en todos los lugares, pero nosotros trabajamos esa incidencia social con las temáticas que estamos cubriendo. Entonces, yo le veo difícil que sin existir una afinidad, aunque no nos hayamos conocido antes, porque hay varios investigadores que se siguen sumando y que no los habíamos conocido, pero sí debe existir esa posibilidad de ocuparnos de lo mismo, de tener interés por los mismos, por temas parecidos, ¿no es cierto? Y eso es lo que enriquece, tanto cuando nosotros presentamos las investigaciones como cuando son los médicos las que presentan, o cuando se presentan investigaciones desde teología o esta de la violencia. O sea, tenemos un sinnúmero de temáticas que yo creo que sí están atravesadas por la afinidad. Sí, y yo retomo, qué bonita la frase, no lo habíamos hablado antes, esto de ocuparnos de lo mismo. Claro, ocuparnos de lo mismo en el sentido de ver este problema, ver esto que está pasando desde una misma perspectiva, a pesar de que evidentemente nuestros campos y nuestros dominios son diferentes, ¿no? Claro. Pero estás desde esta perspectiva de lo humano, o sea, Así reconociendo la importancia del humano y la responsabilidad, creo yo, que tenemos la academia con esto que está pasando ahora. Y pero otra cosa maravillosa que está empezando a pasar en INPAS es que, claro, las investigaciones no son estáticas, ¿no es cierto? No es que empiezo aquí, termino en diciembre y punto, sino empezamos a ver que esas temáticas no deberían concluir en este tema porque se juntan con la siguiente. Sí. E incluso hemos visto actualmente la necesidad de juntarnos con otros grupos de investigación. Claro, que es el aprendizaje en el que estamos ahorita, ¿no? Ajá, claro, ese es un paso adicional ya. Desde INPAS, que se ha trabajado todo el tema, por ejemplo, de violencia, todo el tema de juventud, ¿sí? Pasamos ahora y nos unimos a la lógica APS, aprendizaje y servicio, para trabajar, seguir trabajando temas de sufrimiento, de violencia, de jóvenes, pero claro, con la metodología APS, que viene a dar un plus, ¿no? O sea, que resulta interesante. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esta metodología? Que no es que
está separada de lo que hacemos. Nace en nuestras aulas de clase, porque los estudiantes se ponen al servicio de la comunidad, justamente poniendo en ejecución lo que están aprendiendo con nosotros en las aulas. Sí, y ahora que tú traes el tema de los estudiantes, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en estos años, porque claro, es un proceso, y como tú dices, es un proceso vivo que se mueve y que sigue tomando diferentes formas, diferentes caminos, de acuerdo a las necesidades o las realidades que nos vamos encontrando. Lo que es reinteresante es que dentro de estos grupos de investigación no están única y exclusivamente, digamos, docentes investigadores. No encontramos únicamente académicos, si tú quieres, entre comillas, académicos, ¿no? Así formales, sino están alumnis que están en formación de investigación, maestrantes, les tenemos a los estudiantes de pregrado también que forman parte de las investigaciones, tenemos a gente de ONGs, que también forman parte de ENPAS. Tenemos a gente, por ejemplo, de los centros de salud mental, pienso en nuestros colegas de Chapelle-Auchan de Bruselas, que también están ahí. Es decir, es un abanico, ¿no? Es una mezcla de lugares, de visiones. Y es sumamente importante también el recordar que el incluir nosotros aprendizaje y servicio en el aula cumple con esa misión, con esa meta de la Pontificia Universidad Católica, porque cumple con el paradigma pedagógico ignaciano, porque le vuelve al estudiante el centro del proceso de aprendizaje, porque él empieza a poner en ejecución las cosas a partir de un contexto al que llegamos, donde están las personas, la comunidad que acude a una institución, y con ellos trabajamos. Ellos aprenden a comunicarse con la comunidad, a entender lo que le pasa a esa comunidad, para luego proponer soluciones. No es que vamos con respuestas. Y ese es otro tema importante demostrarlo, porque normalmente desde la academia, dado que hay quienes consideran que lo saben todo, van a la comunidad y le dicen, esta es su solución. Pero nosotros no vamos así. Nosotros vamos diciendo, veamos qué es lo que necesita la comunidad, veamos qué es lo que pasa. Y a partir de allí hacemos un levantamiento de esas necesidades y después los estudiantes intervienen a partir de lo que levantamos. Claro, es todo un trabajazo. Es más largo. Claro, sí, es más largo. Esto implica replantearte replantearte esta función docente clásica, digo yo, claro, que es el ir y dar clase, que a todos nos encanta, a todas y a todos nos encanta ir y dar clase y estar en las clases y ver todo el tema teórico, práctico, clínico. Pero claro, esto que estamos hablando viene a articular, creo yo, cada vez más, ¿no? Las sustantivas de las cuales estamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de docencia, estamos hablando de investigación y estamos hablando de vinculación. Entonces, de repente, estas metodologías y otras más vienen a replantear este lugar y esta función. Y verás, cuando el reglamento nos exige, el de régimen académico, nos exige que debemos buscar cómo anudar las sustantivas, la docencia, la investigación y la vinculación, todos decimos eso es chino mandarín, ¿cómo se logrará? Sin embargo, en este caminar, a través de APS se ha logrado. Sí, pero que es más difícil, no es más difícil, pero es más largo. Sí implica, exacto. Es más largo. Es más largo, implica apostar a procesos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que los aprendizajes en los estudiantes también son diferentes. O sea, vale la pena el tiempo que dedicamos a todo esto, vale la pena la capacitación previa que hacemos, vale la pena mostrarles cómo funciona el APS, porque los resultados para ellos no serían tan buenos como si solo hubiésemos trabajado en el aula. Claro. Y de todas maneras terminamos, por ejemplo, los semestres y quedan con este chip, ¿no? Del tema psicosocial y el tema del psicólogo, en nuestro caso, el psicólogo clínico, cómo posicionarse y cómo pensar las problemáticas psicosociales actuales. Y yo creo que eso también es un aprendizaje que no está dentro del sílabus, claro, pero que está ahí y que algunos de ellos ya les marca
para el futuro. Yo creo que eso es interesante. Nuestro proyecto tiene otra ventaja, que son dos materias de diferente nivel. Claro, claro. Claro, y no son necesariamente el mismo tipo de materias. En nuestro aprendizaje-servicio, yo doy clases de técnicas proyectivas, mi materia es técnica. Yo tengo que enseñarles a los estudiantes el uso de la prueba proyectiva. Y ellos tienen que salir manejando adecuadamente las pruebas proyectivas. Y luego van a tu nivel, donde tu materia es intervenciones clínicas de la niñez y adolescencia. No es una materia técnica, es una materia teórica. Y aparentemente en ninguna de las dos cabe la PS. Pero cabe muy bien. Pero cabe muy bien. Claro. Y lo hemos logrado articular. A veces no ha sido fácil, pero lo hemos logrado articular, ¿no? Y claro, y digo yo, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, en la lógica de la investigación, Pauli, todas estas experiencias nos abren también campos para seguir trabajando en distintas líneas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Primero el Diálogo, o pienso, por ejemplo, en el proyecto de los centros de rehabilitación social, que también trabaja INPAS, ¿no? INPAS trabaja desde esos dos proyectos también, en donde estamos trabajando temas complicados, ¿sí? Y complejos, diría yo. Por ejemplo, violencia y juventud. ¿Sí? Y nosotros trabajamos desde los centros de rehabilitación social, cárceles con el SNAI, todo el tema del cuidado, ¿no? Cuidar al cuidador, a las personas que trabajan en las cárceles, que trabajan en los centros penitenciarios, e incluso también un equipo de INPAS hemos estado trabajando en la relación de las madres privadas de la libertad y con sus niños de 0 a 3 años, acompañándoles en momentos para ir trabajando ese vínculo, ¿no? Y el momento de la separación, bueno, por temas que se dan cuando los niños cumplen 3 años. Entonces, es también volver a esta academia viva, ¿no? Y como tú decías, el tema de Primero el Diálogo es un tema que busca erradicar la violencia a nivel de colegios. Es un tema que ya ha empezado con mesas de diálogo con los adolescentes de colegios que siempre han sido contrarios, digámoslo así, que históricamente aquí han tenido problemas, acá en nuestra ciudad. Por ejemplo, el Colegio Mejía y el Colegio Montúfar. Y a través de este proyecto que nació, y que por cierto es un proyecto de vinculación de la PUCE, donde se incluyen estudiantes de Derecho, de Psicología, de Comunicación, se pudo lograr que ellos se sienten a conversar y a solucionar los problemas históricos que ni siquiera sabían cuáles eran ya. Ya, que no se acordaban. Claro, pero como tradicionalmente ha sido así, todos sabían que si se enfrentan en un partido de fútbol, en un partido de básquet, siempre iba a haber al final problemas entre los dos colegios. Qué interesante. Y cuando se los sentó, ellos realmente decían, no sabemos desde cuándo empezó, no sabemos la causa, pero pudieron escucharse el uno al otro y pudieron darse la mano y solucionar simbólicamente esa historia de violencia. Y ahora este proyecto de Primero el Diálogo está yendo ya a las provincias. En ese momento estamos. También esto nos ha permitido escribir libros, vean. O sea, cada cosa que nosotros vamos haciendo y volviéndonos un poquito atrás, cuando interveníamos en Manabí, después del terremoto, que fue una situación súper dura, que se sostuvo con profesores voluntarios de la Facultad de Psicología y estudiantes que se sumaban a ellos. Estudiantes de los últimos años, ¿no? También pudimos escribir otro libro, que es cómo trabajar con intervención en crisis, el manejo de la crisis, a partir de esa realidad donde los estudiantes, los alumnis, aquellos que ya estaban por graduarse, se sumaban, venían y con los profesores intervenían. Ahí estuvo INPAS, estuviste tú y varias personas de INPAS. Y acuérdate también, ahora que estamos, y volvemos atrás, ¿no? Ya estamos ahora en el eje desastres. Desastres naturales. Violencia, desastres. Claro, también cuando pasó el tema de la pandemia.
Cuando pasó la pandemia, acuérdate, y también tenemos el libro, desde psicología y desde el CPA, EPSI virtual. Cuando pasó lo de la pandemia y nos tocó trabajar en la articulación entre la facultad y el CPA, este tema de cambiar totalmente, digo yo, el chip, cambiar totalmente esta lógica de lo presencial a lo virtual. Es decir, tuvimos una semana para cambiar totalmente. Ya no podíamos hacer atención presencial, e imagínate, con el confinamiento todos estaban desbordados psíquicamente, todos emocionalmente, con mucho miedo y con toda la razón. Entonces necesitaban intervención en crisis y comenzamos con la lógica de la intervención en crisis virtual. Y después pasamos a acompañamiento. Acompañamiento. Sí, y nacieron modelos. Sí, claro. Nacieron modelos de cómo hacerlo, porque hasta el 2020 te encuentras libros que te dicen que es imposible la virtualidad porque la transferencia no se va a dar adecuadamente. Y sin embargo, dado que nos tocó, no solo a nosotros, sino al mundo entero, dado que nos tocó, la experiencia del CPA fue maravillosa. Sí, fue bien interesante. Fue bien interesante, sí. Porque nació el psicoescucha Puse. Y ese psicoescucha Puse ayudó a cantidad de personas que estaban viviendo crisis a partir de todo lo que pasaba con la pandemia, donde obviamente había duelos no resueltos, había los miedos tan terribles. Y bueno, eso nos ha permitido seguir trabajando no solo el periodo de la pandemia, sino en la pospandemia, donde hemos enfrentado también otras temáticas que a lo mejor nunca antes hubiéramos pensado que íbamos a hacerlo, ¿no? Y justamente, por ejemplo, pienso en lo que tú hablabas antes, en el terremoto en el 2016, ¿no? Eso fue en abril del 2016, en donde también ese tema del desastre natural nos tomó, digo, al Ecuador de repente y de sorpresa, y la gran mayoría de personas no sabía cómo reaccionar. ¿Te acuerdas? Y entonces todo el mundo quería ir rápidamente. Entonces, el poder articularnos con colegas desde Manabí e ir trabajando junto con ellos, porque hicimos ahí un trabajo entre universidades con Auliama en esa época y lo trabajamos juntos y con las colegas de allá y con los estudiantes de allá y con nuestros estudiantes y también el ir abriendo dispositivos de acompañamiento, sostenimiento psicológico y de intervención en crisis fue bien interesante también eso. Pero eso surgió de la realidad. Ustedes, los profesores que iban, empezaron a ver que desde Quito no podíamos sostener procesos psicológicos, pues, porque si nosotros viajábamos cada 15 días, al comienzo cada semana, después cada 15 días, era imposible que puedas ver a la misma persona cuando había una cantidad de personas con las que teníamos que trabajar. Y de hecho nuestras intervenciones eran grupales. Pero gracias a este convenio, a este acercamiento que se dio con la ULIAM, eran ellos quienes sostenían los procesos psicológicos mientras nosotros íbamos. Había un grupo de profesores que iban a capacitarlos, iban a sostener esas intervenciones y seguíamos yendo al área, pero ya con otro sentido. No éramos los psicólogos para hacer el proceso terapéutico. Claro, no era el lugar clásico. No. Claro, era la intervención en ese rato que tocaba. Era la intervención dentro de una problemática psicosocial muy fuerte. Sí, y eso yo creo que marcó también un camino diferente para nuestro Centro de Psicología Aplicada. Sí, y claro, y luego también vino en el 2019, octubre de 2019, cuando la PUSE fue Zona de Paz. En Zona de Paz también se abrieron. En los albergues, claro. En los albergues. En los albergues. Sí. Hubo este acompañamiento por parte de los psicólogos en esos momentos que también fueron muy fuertes para todo el país. Sí, trabajábamos con los niños que no acababan de entender por qué nos dicen van a botar bombas y todos tenían que salir corriendo. O sea, se lograron hacer muchas cosas muy necesarias en ese momento. Claro, y entonces, si tú ves, como hemos hablado de desastres, violencia, sí, nosotros cuando trabajamos con este tipo de problemáticas, son problemáticas fuertes, muy duras, ¿no? Sí. Y por eso yo decía para las personas que trabajamos, que intervenimos y que investigamos de eso, no podemos hacerlo solos. Pues sí, Necesitamos de un equipo.
un equipo para pensar, para reflexionar y para acompañarnos y sostenernos. Y como tú decías, no puede ser un equipo impuesto. O sea, no es que te dicen, tú entras aquí, punto. Sino tiene que ser una relación que se vaya dando naturalmente, a partir de esos objetivos, a partir de esa meta a la que queremos llegar. Eso es importante. Claro, y finalmente por eso este espacio que también surgió, que es uno de los últimos espacios que ha surgido en INPAS, que es el seminario de INPAS, en donde nosotros nos juntamos entre varios y para hablar, para reflexionar y para mostrar, y para, más que para mostrar, sí, para hablar sobre lo que estamos haciendo y las dificultades que tenemos, también es importante. Lo maravilloso de ese espacio es que nosotros vamos con preguntas. El investigador que presenta no es que dice, esta ya es la verdad absoluta y así se queda. No, sino estoy teniendo dificultad en esta parte, estoy viendo esto otro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo resolverían esto de acá? Y es la experiencia de todo ese grupo de investigadores, que no solo son investigadores nacionales, sino tenemos investigadores internacionales, que nos aportan muchísimo, que nos ayudan a entender. Y entonces a veces nos cuentan el cómo resolvieron ellos y a partir de allí surge la idea entonces de cómo podemos solucionar el problema que teníamos nosotros. Sí. Y eso te sostiene y te ayuda y te hace sentir acompañado. Pues sí. Como tú dices, yo creo que la investigación, al menos esta investigación que hacemos, no se puede hacer solos. No. Qué bueno habernos encontrado, Pauli, para seguir trabajando juntos. Fue buena tu llamada del 2008. Imagínate dónde estamos. Nos ha permitido ir caminando, ir construyendo cosas, ir enfrentando las problemáticas sociales que van apareciendo desde este lugar de la academia, ahora con intervención de estudiantes también. Lo que se escribe, los estudiantes escriben estas experiencias en unos diarios finales, verás. Y claro, esos diarios dan cuenta de cómo ha influido esto. O sea, que ellos puedan entrar a hacer una partecita es maravilloso. Sí, ellos hacen su proceso y nosotros también. Así es. Gracias, Pablo. Gracias, Vero.